Estamos de regreso en Evas Urbanas y para nosotros es siempre importante dejar y compartir a todos nuestros televidentes temas interesantes que nos dejen una reflexión o aprendizaje. Y en esta oportunidad, aunque estamos en una época festiva, una época alegre, de contagiantes, bueno, sonrisas, sin embargo, así como la vida tiene momentos bellos, alegres, emotivos, hay momentos clave de tristeza, de pérdidas, de duelos, porque los duelos o la muerte ocurren en cualquier momento del año, del día, y a veces es inesperada, a veces sucede y no estamos preparados para ella. ¿Qué pasa con las personas, por ejemplo, a las que les han diagnosticado un cáncer terminal o que saben que van a morir, o personas que están, digamos, atravesando por ese tipo de situaciones? ¿Cómo se enfrenta uno a la muerte? Hay una profesión que es más o menos nueva, la tanatología, y esta noche contamos con la presencia de una máster en tanatología. Ella es Ana Bendaña, que está esta noche con nosotros y le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por traerme aquí, Cristiana. Muy bien y muy contenta de poder compartir con los nicaragüenses. Como decía vos, una ciencia que es nueva relativamente, 40 años más o menos de estar en el campo, el estudio científico de la muerte que incorpora a la vida, la tanatología. Es muy interesante. Usted tiene dos profesiones previas a su maestría en enfermería y también en salud. En las ciencias de la salud. En las ciencias de la salud. Y me gustaría, porque en esta profesión que es poco conocida, digamos el estudio de la muerte, me gustaría saber por qué a usted le llamó la atención estudiar la muerte. Mi papá tuvo un diagnóstico de cáncer pancreático, que para aquellos que saben de los cánceres es uno de los más fulminantes, con un proceso de vida muy corto, del momento que te diagnostican al momento en que pues mueres, sí, es meses. Oh. A pesar que era enfermera y que estaba también en el campo de la salud, pues uno nunca está preparado. También culturalmente tendemos a no hablar de la muerte. Y cuando mi papá murió, en realidad que creemos mucho en Dios en mi familia, y entonces sentimos que el Señor nos ayudó y nos preparó a que su muerte fuera una muerte, pero tan bonita y tan en paz, rodeado de sus familiares, mi mamá, mis hermanos, su mejor amigo, cuñados, su música, todo lo que le gustaba, que a los meses hablaba con una muy querida amiga mexicana que tiene muchos años de vivir en Nicaragua, y le decía, Cristina, me siento un poco rara andar contenta, ¿verdad? O hablándole a la gente, qué lindo, no le teman a la muerte. Claro. Mi papá murió muy precioso, pero al mismo tiempo, cuando hablaba con ella, me daba conciencia de que no todo el mundo experimenta ese tipo de muerte, pues natural, si queremos llamarle así, en su casa. Y ella fue la que me hizo el comentario, me dice, ¿sabías que hay una especialidad científica que se refiere a la muerte? Y le dije yo, no sabía, y me dice, déjame averiguarte, yo te dejo saber cómo se llama la especialidad. A los días ella me llamó y me dice, Ana, se llama tanatología. Y le digo, ¿tana qué? y te impresiona porque tenía ya 30 años de estar en el campo de la salud, sí. Sin embargo, nunca la había escuchado. Sí, sí. Y gracias honestamente a ella, y debido a mi duelo de la pérdida de mi papá, pues decidí moverme de regreso a los Estados Unidos y a seguir los estudios de maestría referente a la tanatología. En la profesión de la tanatología, ¿en qué se diferencia, por ejemplo, de la psicología? Porque es, digamos, como normal de que cuando una persona está afectada por una pérdida, acuda al psicólogo. ¿Cuál es la diferencia entre acudir, por ejemplo, a una tanatóloga que a un psicólogo? Ok, el psicólogo se especializa, digamos, en tratar al paciente, al ser humano, desde la perspectiva cognitiva, ¿verdad? Emocional. Entonces, la tanatología es el estudio de la muerte desde todas las perspectivas, ¿verdad? Física, emocional, psicológica, espiritual. Entonces, en la tanatología, el equipo que trabaja con el paciente que está en una fase terminal, moribundo, y sus familias, es un equipo
interdisciplinario. Y acá podemos hacer una pausita y decir, he escuchado la palabra multidisciplinario. ¿Cuál es la diferencia? El multidisciplinario, tenés un equipo de gente, cada individuo tiene su especialidad y da su diagnóstico o su apoyo basado en su campo. En el equipo interdisciplinario es casi como que se unen las diferentes disciplinas para que juntos podamos encontrar de qué manera apoyar a este paciente, a esta familia, a esta comunidad, ¿verdad? A transicionar hacia, y no me gusta decir sanar, porque no sanamos, es como una herida física que me va a quedar una cicatriz, pero cómo transicionar a esta nueva vida después de esta muerte y o pérdida, porque podemos tener duelos muy grandes que no fueron basados en la muerte, que fueron basados en pérdidas significativas, como por ejemplo en una familia el divorcio, en la pérdida de un trabajo por años que nos daba nuestra identidad. Al perder ese trabajo sufrimos ese duelo de quién soy ahora. Entonces el psicólogo, sobre todo el terapista, para mí es esencial para aquellos casos complicados, aquellos casos de duelo anticipados, aquellos casos que no es lo que le llamamos el duelo normal. Y que quiero aclarar que no hay nada normal porque el duelo es un proceso universal, pero es único para cada persona. En mi familia somos 5 hermanos y cada quien procesa o vive su duelo de acuerdo a su perspectiva del mundo, sus valores, sus creencias, porque en la misma familia somos diferentes. Hay personas, por ejemplo, que algún acontecimiento les marca de cierta manera, que no solamente les marca en el momento, les marca para el resto de su vida a un punto que le puede obstruir el desarrollo de su vida y puede incluso como a ver cómo diría yo, como estar muerta en vida. Esa persona, vemos a veces como incluso con el ejemplo que usted comentó de los divorcios, hay parejas que han estado casadas por tantos años y han compartido tanto que la separación es como algo inconcebible, y sobre todo porque se sabe que, por ejemplo, la otra persona está viva, pero que ya es como que esté muerta porque no vas a tener más comunicación. Es bien complejo. Hay un desbalance. Te fijas vos, como decías, 30 años, por ejemplo, de matrimonio, llega a una homeostasis, o sea, que está un equilibrio, y de repente al ocurrir el divorcio se desequilibra esa vida y tenemos que buscar cómo volverla a equilibrar, y no es un proceso inmediato, toma meses, toma años. Muchas veces tenemos también duelos sobrecargados. ¿Qué quiere decir eso? Que hemos pasado otros duelos, no los identificamos como tales, pero dentro, emocionalmente, psicológicamente, se van agregando uno con otro. Por ejemplo, pongamos de ejemplo, pues algún niño que ha sufrido tremendamente el duelo del divorcio de los padres. Y con cada etapa del ser humano de desarrollo, vamos viviendo un duelo diferente y lo volvemos a revivir diferente según cada etapa. Al este niño casarse, a un hombre, sufrió un divorcio, ahí viene otro duelo que a lo mejor no procesó, después viene un duelo de perdió un trabajo, otro duelo que se le puso encima, y de repente pierde de una manera repentina y traumática, por decir, a su madre. Ya eso fue lo último que hizo. Me gustaría que nos comentara, por ejemplo, en el caso de tener capas de duelo, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo sabemos, cómo se puede dar cuenta una persona que tiene una secuela significativa por no haberse tratado en su momento psicológicamente, sino que esta persona trató de asumir su duelo, pero que vinieron otros tipos de pérdidas? ¿Cómo se puede dar cuenta la persona, digamos, que le está afectando? O sea, más que lo evidente, porque hay personas que se niegan que les puede estar pasando algo. Sí. Una pregunta muy importantísima, Cristiana, porque por lo general 80% del tiempo el ser humano es bien resiliente y vamos a poder salir adelante, ¿verdad? Con el apoyo
de la familia, de las amistades, de la comunidad, adelante, pero siempre hay un 15-20% que no sale de ese duelo. Decías vos, ¿cómo nos damos cuenta? La manera en que expresamos el duelo internamente lo puedes ver por las emociones. Muchas veces se reflejan en estados físicos, dolores, enfermedades, y eso definitivamente por lo general lo vemos los que estamos afuera. Y nos dejamos llevar y decimos, ya no me junto con José porque se mantiene bravo todo el tiempo. ¿Te acordás que era una persona agradable y yo no sé qué le pasó? Mejor lo evitamos. Esas son señales de que algo está sucediendo. Muchas veces también viven el duelo sin darse cuenta la persona doliente a través de abuso de sustancias. Por ejemplo, se tornan al alcohol porque sin saber, estoy tratando de adormecer ese dolor que siento. Pero los que los rodeamos podemos ver que hay algo que está sucediendo. Como no estamos muy bien informados, a veces asumimos se volvió alcohólico, o rabia. Sumergida en la soledad total, o sea, en el reclutamiento. Exactamente. Hay personas también que incluso para rendir como cierto homenaje tienden a vestirse de negro por el resto de su vida o gran parte del tiempo porque les da una sensación de que su dolor tal vez no se va a reflejar o algo así. Tenemos que recordar también que el duelo se vive internamente y externamente. El duelo es el dolor, ¿verdad? Esa es la definición, el dolor, las emociones que sentimos. Por eso es interno y único. El duelo externo es lo que le llamamos el luto y eso lo determina la sociedad en la cual vivimos. Fíjate bien que si te pones a pensar Nicaragua, Asia, por ejemplo, hay diferentes maneras en que se ha determinado cómo vamos a vivir ese duelo o ese luto, que es la parte externa. Entonces acá, históricamente en Latinoamérica, tendemos a vestirnos de negro, tener misas o alguna manera, ¿verdad?, religiosa de expresar que estamos de luto. Si nos fijamos en la generación mayor, todavía vas a ver mucho que por 6 meses, 1 año, no me puedo quitar el negro. Ahora con la generación ya más joven, el negro pues no tiene mucho significado, pero es muy importante estudiar el por qué estos rituales que seguimos, ¿verdad?, históricamente, ¿verdad? Y cómo los incorporamos y para qué sirven estos ritos, ¿me entendés? Que seguimos, como decías tú. Claro, y hay diversos pormenores, porque la tanatología va en diferentes partes, digamos, del duelo. Tiene partes el duelo. Vamos a irnos a un breve corte comercial. Cuando regresemos tenemos más de cómo enfrentarnos a la muerte.